Nosotros no nos adherimos a una religión, ni tampoco a una relación con un Dios allá arriba en los cielos que no sabemos qué piensa, qué propósito tiene para nosotros, sino que nos hemos adherido y vivimos ahora en una comunión con Cristo a través de su gracia, de su regalo tan profundo y tan intrínseco que nos une para que nosotros seamos perdonados, nos haga sus hijos y nos dirija a los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Si eso falta, quiero decirte que tú no estás en Cristo. Pero si eso está sucediendo en un proceso que Dios está llevando contigo, quiero decirte, bienvenido, tú estás en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo hablaba acerca de algunos resultados internos de lo que hace la gracia de Dios, ese regalo por nosotros. En primer lugar, ocurre una metamorfosis. La Escritura dice que nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios nos va transformando por medio de la fe, va haciendo un cambio, una transformación en nuestra vida, porque ahora somos hechura suya. Él nos hizo, no solamente físicamente, sino que Él va transformándonos por dentro para parecernos no al pastor, no a un líder, no a una persona carismática, no a una persona ungida, no a un apóstol, a un profeta, parecernos a Jesucristo. En segundo lugar, tiene que haber una metanoia, un cambio o una nueva mentalidad. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que tiene que haber una renovación de mi comprensión de la vida que ahora tengo en Cristo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el cambio de mentalidad no es simplemente que yo piense cosas buenas. Antes pensaba en cosas malas, ahora pienso en cosas buenas. Ese no es el cambio. El cambio que Dios hace en nuestra vida, póngame mucha atención, es la transformación de mis pensamientos pasados a los pensamientos que ahora Dios quiere colocar por su palabra y por la voz del Espíritu Santo, porque Él quiere guiarle a su buena voluntad. ¿Cuántos quieren ser guiados? ¿Quiere usted ser guiado? Necesitas una transformación, una metanoia, un cambio de una mentalidad nueva. Yo ya les dije que nosotros no podemos pensar en solamente lo bueno. Nosotros no somos llamados a pensar en lo bueno, somos llamados a pensar en lo justo. Otra vez, somos llamados a pensar en lo justo. La justicia de Dios se revela a través de su palabra. ¿Cómo Dios quiere que pensemos? Cuando usted toma su palabra en serio, Dios lo va a tomar en serio a usted y va a ir transformando sus pensamientos. Amén. 3. Una condición interna de paz y justicia ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando Él viene a morar en mí,
sucede un cambio. No hay más culpabilidad. Ya no vivo por culpa, vivo por fe. Ya no vivo por culpa, vivo en paz. Ya no vivo de acuerdo a lo que yo era antes. Ahora vivo de acuerdo a la justicia de Dios. Él me ha justificado, Él me ha limpiado y me ha perdonado de todos mis pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Entonces, es una condición interna. Tengo paz con Dios. Sé que puedo hablar con Él. Y no solamente puedo hablar con Él, sé que mi Padre Celestial me escucha. Sé que mi Padre me va a atender. Yo ya no tengo ninguna interrupción, no necesito ningún intermediario, más que hablar con Él, porque sé que Jesucristo va a escucharme y Él va a interceder ante el Padre y va a decir: Padre, mira a tu hija, yo ya la lavé con mi sangre en la cruz. Es una bendición enorme, tener paz con Dios. Número 4, cuarto resultado interno de nuestra unión con Cristo a través de su gracia, es una santificación continua. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos entonces a tener licencia para pecar, porque como Dios siempre nos perdona, perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, entonces démosle, no importa. De todos modos, usted sabe, si se acerca y dice perdóname, Él le va a perdonar. Momento. La gracia no es una licencia, no es una credencial que se toma para decir, de todos modos el Señor me va a perdonar. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Necesitamos apartarnos, porque ahora a mí me interesa, como yo estoy siendo transformado y tengo una nueva mentalidad, a mí me interesa agradarlo a Él. Sí, lo que Él aborrece yo también aborrezco. ¿Será ese su pensamiento? Lo que a Él le indigna, a mí también me indigna. Y lo que Él ama, yo también lo amo y lo quiero vivir en mi vida. Por ahí comienza la consagración de mi vida. Porque me interesa amarlo a Él, agradarlo a Él. Yo no vivo bajo temor en qué momento Dios verá lo que estoy haciendo. No, yo voy a caminar en paz con Dios, en comunión con Dios, siendo transformado en mi mentalidad, cambiando en mi manera de ser. Y yo sé que mis pasos le van a agradar, porque a mí me interesa agradarlo a Él, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Hay una santificación, una consagración continua. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, Dios tiene un propósito conmigo desde antes de que yo naciera hasta el final de mis días y más allá, en la eternidad, completo, eterno. Hay un plan para nuestra vida y es seguro. Eso es maravilloso, entender el plan de la salvación, que la salvación no es por 5 años, no es por 10 años, no es por 20 años, si te portas bien 20 años. Aunque sí quiero decirles que no importa cómo comenzamos, lo más importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos nuestra vida, señoras y señores. ¿Cómo quieres terminar los últimos días de tu vida? Yo espero terminar mis últimos días como David. ¿Se recuerda cómo termina David? Dice: lleno de días, con honra. No terminó mal. Y con riquezas. Tenía todo lo necesario. Y como ese hombre no tenía pegado nada a su corazón, siempre honró a Dios y aún dijo en sus últimos días: yo voy a tomar de mi tesoro personal mis ofrendas para construir la casa del Señor. Ya el Señor no me permitió construir su casa, pero aquí está, no me van a quitar a mí el gusto y el gozo de sembrar en la casa del Señor. Así que tomo mis ofrendas y las doy. Cuando se hicieron algunos cálculos de lo que David dio, no me dio millones, dio billones en dólares, en oro y en plata. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en las riquezas. Y porque el corazón de él no estaba en las riquezas, Dios siempre le proveyó. Usted ve el balance. Ojo, ve el balance. ¿Dónde deben estar fincados nuestros ojos? En la gracia de Dios. Decir: gracias, Señor,
porque todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Amén. Muy bien. Y número 5, hay otro resultado interno, una comunión con Cristo diaria. Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, yo tengo una relación continua porque Él es luz y me ha hecho luz. ¿Cómo se llama esta congregación? La hemos resumido en LAN, ¿verdad? Para no decir luz a las naciones. Pero nosotros hemos decidido que vamos a cumplir la promesa y la profecía que se dio en 1976 a Guatemala. Dios dijo, esta nación va a ser un faro de luz a las naciones. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y de esta casa y de todos los que nos ven en este día en México, saludos a todos mis hermanos en México y en Estados Unidos que nos están viendo a través de los canales de YouTube y de Facebook. Quiero decirles que hoy nosotros estamos creyendo que el Señor nos va a llevar a muchas naciones de la tierra y vamos a brillar en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor si usted cree esta verdad. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Porque andamos en luz. Lo creemos con todo nuestro corazón. Muy bien. Ese era el resumen. Ahora sí voy a enseñar y voy a predicar. Vamos al capítulo 1 de Efesios, siempre en esta carta a los Efesios, capítulo 1 y verso número 3. Fíjese cómo inicia, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese cómo comienza con una alabanza. Comienza con una adoración en su boca. ¿Por qué comenzamos nosotros nuestras reuniones en todo lugar con alabanza, con adoración? Porque tiene que haber una gratitud por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es bendito? Él es bendito por siempre y para siempre, porque es nuestro Padre, es nuestro Dios, pero también porque hizo algo maravilloso con nosotros. Y es que nos bendijo. Diga conmigo: me bendijo. Hágalo de forma personal, diga conmigo: me bendijo. Y dice: con toda, escuche bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De tal manera, deténgase un momento allí, que a ninguno de los que estamos acá, que estamos en Cristo, no nos hace falta nada. Hoy voy a botar un pensamiento y un paradigma que tienen muchas personas. Dígale al Señor que lo bendiga. Dígale al Señor que lo prospere. Dígale al Señor que lo ayude. Usted no necesita pedirle al Señor eso. Usted necesita agradecerle todas las bendiciones que Él ya derramó sobre usted. Todo lo que podía hacer Cristo en la cruz ya lo logró por usted y por mí. Usted no necesita que un hombre lo bendiga. Usted no necesita que buscar la bendición del Señor. La bendición del Señor ya está sobre usted, porque Él lo ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. A nosotros sí nos toca que cuidar la bendición, que eso es otra cosa. Porque usted tiene una responsabilidad sobre lo que se le ha dado, sobre lo que se le ha otorgado. Continúo con el pasaje, porque usted sabe que yo enseño con la palabra. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, todo el paquete de bendiciones, Él ya lo otorgó desde los cielos para nosotros. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que vaya un momento a 1 Timoteo, capítulo número 1. Quiero mostrarle algo acerca de esta bendición que nos ha dado. Fíjese que esta bendición no fue un plan B. Yo he escuchado a predicadores que dicen que ¿qué hacemos con el hombre? No nos resultó el plan en el jardín del Edén. No. Él ya lo conocía todo de antemano. Entonces, ¿por qué permitió que el hombre pecara? Porque usted y yo tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Nadie se puede hacer el chiquito delante de Dios y decir: ay, es que yo no sabía, es que yo no podía. No, momento. No hay prueba ni tentación sobrehumana
que ninguno pueda soportar, porque Dios con esa tentación también da la salida. Todos nosotros tenemos una responsabilidad, y a esto la Biblia y también la teología lo muestra como la responsabilidad cristiana. Diga conmigo, responsabilidad cristiana. ¿Ya tiene el pasaje? Yo todavía no, déjeme un momento. Deme que este sí no lo tenía a la mano, pero ahorita lo tengo. Importantísimo poder ver las Escrituras y recibir de ellas la bendición del Señor. Primera de Timoteo 1:9. Me va a ayudar usted y va a pasar a segunda de Timoteo, no es primera. Uno 9. Léalo en voz alta, por favor, conmigo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Diga conmigo, el propósito suyo. Otra vez, por favor, el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, Él nos salvó. Él ya tenía un plan con todos nosotros. A esto la Biblia le conoce como la predestinación. Dios no tenía un plan B. Dios ha siempre tenido, antes de fundar esta tierra y estos cielos, ya tenía un plan con todos nosotros. ¿No le parece a usted eso maravilloso? Y Él predestinó que ustedes y yo fuésemos hechos sus hijos. Por eso, qué enorme bendición el saber que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió para que fuésemos santos. Póngame mucha atención. No te escogió a ti ni a mí para que fuésemos cristianos. O sea, lo somos, claro, pero no nos etiquetó con el nombre de cristianos, sino que nos llamó a ser, ¿cómo? Santos. Póngame mucha atención en esto. Le llamó a usted y a mí ser santos. Ay, pastor, pero es que eso es muy difícil. Usted no sabe todas las tentaciones que yo tengo que enfrentar todos los días. Usted no sabe todas las luchas. Yo creo que cuando se escogió esta carta para escribirla, el apóstol Pablo no tenía todas las tentaciones que ustedes y yo tenemos en este tiempo. Uno sale a la calle y mira las pancartas, mira los letreros y uno dice, ya que sacan a casi las mujeres desnudas, ¿verdad? Uno enciende la televisión en la mañana y ya desde la mañana hay pornografía. Es que no tenían las mismas tentaciones de antes de las que tenemos ahora. Mis hermanos, siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal. Siempre ha habido una lucha entre la luz y las tinieblas. Siempre ha habido una lucha por vivir de manera diferente. Y no es nuestro esfuerzo humano, sino que nuestra fe la que vence este mundo. Y es nuestra fe en el Señor la que nos hace saber que hemos sido llamados a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Así que el plan de Dios para usted y para mí es que vivamos como santos. Verso número 5. Diga conmigo, me bendijo. ¿Por qué es bendito Dios el Padre? ¿Por qué podemos alabarlo? Porque Él en primer lugar me bendijo con toda bendición espiritual. Pero mire lo que dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿cómo? Aceptos en el amado. Fíjese qué maravillosa bendición. Dice que en amor, ¿cómo fue que Él nos escogió a nosotros para ser predestinados? Nos escogió en primer lugar en amor. Una de las características más importantes de Dios en su misma deidad es que es amor, nos ama. Él le amó a usted y a mí y por tal razón predestinó que nosotros fuésemos adoptados. Me llama mucho la atención la palabra adoptados,
Porque esto, en el tiempo de Pablo, recuérdese que él vivía bajo la ley romana. Estaba la ley romana de la patria potestad, o la patria potestad como la conocemos nosotros. Y esta patria potestad era el derecho de alguien de ser padre de una persona, adoptarlo como su hijo y tener los derechos sobre esa persona como su hijo. Pero los derechos romanos podía hacer que esa persona como su hijo lo pudiera tomar y no ser su hijo solamente, sino hacerlo su esclavo. Lo podía hasta esclavizar. Número 3, lo podía hasta matar si quisiera, porque tenía derecho sobre ese hijo. Imagínense hasta dónde tenía derecho esa persona como padre. Ahora, él en amor, oiga bien, su papá celestial, su Padre celestial, dígame conmigo, mi Padre celestial. Dígalo otra vez con amor, como que realmente usted tiene papá. Diga conmigo, mi Padre celestial. Aunque usted ya no tenga un padre natural, quiero recordarle que tiene un papá celestial. Y Él escogió a usted y le adoptó a usted en amor. La ley romana también le daba un derecho a la persona que era adoptada. Y este derecho era que todas las obligaciones o deudas que tuviera esa persona con la anterior familia ya no las seguía teniendo. Se terminaban todas esas deudas y todas esas situaciones que había vivido con la anterior familia, porque ahora pertenecía a otra familia. Ustedes y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora somos sus hijos. Ahora somos sus hijos. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Ahora somos sus hijos. Alabe al Señor. Yo voy a pedirle algo. Si usted tiene deseo de alabar al Señor, aplauda, chifle, glorifique a Dios, pero haga algo, por favor, esté vivo en esta mañana. Alabe a Dios. Es que usted es hijo. Eres hijo. Eres hijo. Pero muchas veces nosotros no usamos el derecho que tenemos como hijos. Él sí lo usa. Él tiene una patria potestad sobre usted. Usted es su hijo y el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así que todos tenemos, les recuerdo, un rótulo espiritual aquí en la cabeza que dice: en construcción. Todavía no lo he terminado, así que diablo, quítate de aquí porque estoy trabajando con esta persona, dice el Señor. Así que lo que comenzó con usted, Él lo va a terminar. Amén. Denle un aplauso al Señor y alábenlo. Yo creo que esto debe de traernos gozo cuando comprendemos su santa palabra. Y dice que nos hizo adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, de su propia gana, de su propio deseo. Él dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y recuérdese que eso es parte de nuestra visión. Salmo 2:8 dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y esa es una palabra que yo he agarrado de mi papá. Y yo se la recuerdo y le digo: Señor, tú me dijiste que te pidiera, así que yo no te pido un carro, yo no te pido un BM, yo no te pido un Lamborghini, yo te pido las naciones, Señor. Yo te pido, Señor, las almas en las naciones. Yo te pido, Señor, que nos lleves a muchas partes. Yo te pido que sean transformados los hogares. Póngame mucha atención. Yo te pido que las familias del Land Central sean transformadas. Yo te pido que los hombres se levanten en su llamado. Yo te pido, Señor, porque los matrimonios se mantengan firmes para toda la vida. Yo te pido, Señor, que nuestros hijos te honren, te glorifiquen. Yo te pido, Señor, por las naciones. Yo soy tu hijo, mi Señor. Yo soy tu hijo. Qué importante saber y sentirse hijo por la fe. Pero dice el verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza del Señor, el cual nos hizo aceptos en el amado. Diga conmigo: Él me bendijo, Él me escogió. Vamos al verso 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjese en esto. Aquí dice en quien tenemos redención. La palabra redención te habla de limpieza. Redimir. ¿Qué significa que tuvimos redención en su sangre? Algunos en su concepto muy básico pueden pensar, pues Él tomó su sangre y nos lavó, ¿verdad? No, lo que hizo fue 3 cosas. Número 1, Él pagó el rescate a través de su sangre, de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Número 2, porque Él eliminó la maldición de la ley que decía que todo aquel que pecara muriera irremisiblemente por su pecado. La maldición de la ley decía que ustedes y yo estábamos destinados y condenados a morir por causa de nuestros propios pecados. Y número 3, la redención significa que Él nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otras palabras, me libra a mí constantemente. Me libró, me libra y me librará del poder del pecado. En otras palabras, mi querida Marisol, podemos vivir libres y santos para el Señor. Ay, pero pastor, yo veo que varios viven en pecado. Hay mucha gente que dice que es cristiana y vive en pecado, porque no han entendido la gracia de Dios. Cuando alguien toma el regalo, lo aprecia y lo usa. Otra vez, lo aprecia. ¿Aprecia usted la gracia de Dios? ¿Cuántos nos gozamos? Mire, yo quiero que cuando usted salga en este día de este lugar, usted salga creyendo que la gracia de Dios está sobre su vida, por lo tanto el plan se cumplirá. Gustavo nos decía al inicio acerca de su amiga Ruth. Yo conocí a Ruth y sé que era una mujer de fe y que confiaba en la gracia de Dios. Lo sabes, Gustavo. ¿Por qué ella no tomó la quimioterapia? Alguien diría, pero qué tontería, ¿cómo no tomó la quimioterapia? Si la hubiera aplicado, de repente se hubiera salvado. Ese de repente significa que ustedes y yo no estamos entendiendo que hay propósitos dentro de todo el plan de nuestra vida. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero se murió, pastor. Escúcheme, la muerte no solamente es un paso hacia la vida eterna, sino que la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque hoy Ruth vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Denle un aplauso al Señor por esta verdad y por esta bendición. Cuando confiamos en la gracia de Dios no hay despropósito, señoras y señores. Cuando confiamos en la gracia de Dios y en el plan de Dios, sabemos que aún por lo más difícil que pasemos, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo puedo tomar nuevas fuerzas porque no vivo sin el propósito de Dios. Yo vivo bajo el destino y el propósito de Dios en mi vida. Entonces, la redención en su sangre significa que Él pagó el precio por mis pecados. 1. 2. Me liberó del poder de la maldición de la ley. Y 3. Me liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Dice la Escritura que Él nos libró del pecado y aún del presente siglo malo. ¿Qué significa eso del presente siglo malo? Significa que aún en su presente, en el suyo y en el mío, Dios sigue librándonos. Nosotros podemos saber que Dios seguirá librándonos en esta vida. Diga conmigo, me redimió. Y número 4, mire lo que hace la gracia de Dios. Por eso es bendito Dios por siempre y para siempre. A través de su gracia nos bendijo, nos escogió, nos redimió. Versículo número 13. Vaya hasta el número 13, porque como no es un estudio exhaustivo de las Escrituras verso por verso, pero sí es un estudio acerca de la gracia de Dios, vamos hasta el verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese, no solamente Él nos ha bendecido, nos escogió, nos redimió, sino que, número 4, póngame mucha atención, nos selló. En el griego está la palabra nos marcó. Nos marca. ¿Cómo es que nos marca? Fíjese que aquí hay algunos verbos que quiero que observe usted de los versos. Vaya usted a su Biblia y me alegra verlos algunos anotando. Esos son los discípulos. Me gusta cuando alguien empieza a anotar. Ya empieza a comerse la palabra, a rumiarla. Dice, ¿cómo nos selló? Habiendo oído la palabra de verdad. El primer verbo es oír. Y luego dice, y habiendo creído, segundo verbo, creísteis, creer. Oír, creer, y el tercero, y en él fuisteis sellados. Oír, creer, y ser. Yo ya fui sellado con el Espíritu, fui marcado. Le explico. Cuando alguien genuinamente está viviendo dentro de la gracia de Dios, es porque primero un día escuchó el mensaje. ¿Cuántos recuerdan el día que conocieron al Señor? A mí nunca se me va a olvidar, acabo de estar en una reunión hace unos días y recordé, 22 de diciembre de 1986, 6 de la tarde estaban marcando un reloj, yo estaba conociendo a Jesús. No me acerqué a Él porque a mí no me interesaba. Él se acercó a mí y tocó mi corazón. Oí, tocó mi corazón. Creí y dije, yo ya no quiero ser este otro ya no quiero. Señor, yo quiero seguirte a ti. Y como a Pedro, ¿verdad? Ven, yo también te quiero hacer pescador de hombres. Porque aquí tengo personas que tienen un llamado para hacerlo en las naciones. Me avasalla su emoción. Fíjese, usted me tiene avasallado, de verdad. Por favor, aquí hay personas que tienen un llamado. ¿Verdad? Yo ya no sé qué hacer. Ya cuántos profetas les traigo yo a ustedes aquí. Los agarran aquí a decirles ya más palabras. Y la Biblia dice que en boca de 2 o 3 profetas, que 2 o 3 testigos, toda verdad sea contada como cierta. ¿Qué más quiere usted? Que le digan. Usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado. Le voy a caer mal. Usted tiene un llamado. Por eso aquí en Luz a las Naciones no tenemos multitudes, sino tenemos personas que están siendo seleccionadas. Usted es una persona especial. Agarra el llamado, entienda la voz del Señor. Usted no vino a oír un mensaje convencional para regresarse a su casa y decir, ay, ya me siento mejor. No. Usted tiene que entender que usted tiene un llamado. Dios está trabajando con su vida a través de su gracia. ¿Y cómo lo hace? Usted oyó, usted creyó y ahora tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque usted es sellado, es marcado por la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y cómo explica el apóstol que usted es sellado y marcado? Fíjese lo que dice la Escritura en el verso 14, que es las arras. En otras versiones de la Biblia dice que es el depósito, que es el enganche de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, la presencia del Espíritu de Dios es la muestra de la salvación en Cristo que un día se va a completar por la eternidad. Pero mientras esa salvación se manifiesta eterna y completa aquí en la tierra, somos llenos de la presencia del Espíritu Santo para que usted no sea usted, porque en el Evangelio, escúcheme bien, patojos, Él no viene a mejorar un mejor voz, no viene a mejorar un mejor Otto, Él no viene a traer motivación cristiana.
Él lo que viene es a colocar su misma santa, divina, extraordinaria presencia en nuestras vidas. Eso es maravilloso, entender el regalo de la salvación por la gracia de Dios, que Él no viene a formar gente religiosa, extraña, rara, mística, sino viene a formar hombres y mujeres de esencia de Cristo, Espíritu Santo. Alabe al Señor, por favor. Dele un aplauso y dele alabanza y gratitud al Señor por lo que Él hace en nuestra vida. Alábelo, alábelo. Glorifique al Señor. Gracias, Señor. Apenas es el enganche. Es el depósito, la presencia maravillosa del Señor Espíritu Santo en nuestra vida. Un griego llamado Virgilio, al referirse a una diosa llamada Juno, dijo: se le nota que es diosa solo con el caminar. Dijo. Ojalá digan así de nosotros. Se le nota que es cristiano con la forma en que habla, con la forma en que vive, con la forma en que camina. Porque no hemos decidido ser buenos. Tenemos que decidir, mis hermanos, ser justos. ¿Comprende usted? Aquí está la justicia de Dios. No es memorizarme todo este libro, es beberlo y vivirlo. ¿Entienden, patojos? Y no es que te vuelvas alguien que conozca este libro de pe a pa, sí sería muy bueno, pero más bueno es que yo lo beba y que lo viva. Tengo una nota aquí al pie de mi página, de mi bosquejo que coloqué, y dice: el hombre no era digno de ser redimido por Dios, pero era digno de Dios redimir al hombre. Porque como Él es el ser más perfecto y más eterno y más justo, Él decidió y dijo: Otto, no quiero que sigas viviendo así. Quiero que te parezcas a mí. Diga conmigo: me bendijo, me escogió, me redimió y me selló. Esta es la gracia de Dios. La recibimos, vivámosla. ¿Cómo la vivimos? Le hablé de resultados internos, voy con los resultados externos. Hoy voy a llevar un poquito más de tiempo. Escúchame, por favor, 10 minutos más. Un primer resultado externo, o sea, al decir externo me refiero, todos lo notan y te lo ven. Número 1, su gracia me habilitó a mí para ser como Él. Colosenses capítulo 3, verso 3 y 4. Abra su Biblia, le doy un momento para que la abra. Usted me esperó a mí con 2 Timoteo 1:9. Ahora yo lo espero a usted. Vaya a Colosenses 3. Colosenses capítulo número 3 y verso 3 y 4. Vaya, por favor. Quiero que usted abra su Biblia ahí. Necesito que queden bien claras estas verdades de la palabra. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde debe de estar su vida? En Cristo, en Dios. ¿A quién tiene que parecerse usted? Pero esto no necesita un esfuerzo humano para alcanzar, porque eso se llama religión.
¿Comprende? ¿Qué necesita entonces? Su fe. ¿Qué necesita entonces? Lo que necesita es tu fe. Yo creo que no puedo. Otra vez. Levanto mi bandera. Me rindo. Ya traté de ser religioso. Escúcheme, yo estoy en la iglesia evangélica desde que tengo memoria. Nací en un seno donde mi madre me llevaba a la iglesia. ¿Qué me leía mi madre en la cuna? No me leía El Coco ni Blancanieves, Los 7 enanos. Desde muy pequeño, Salmo 91, ¿verdad, madre? Salmo 23. Gracias al Señor. Pero ¿cuándo cree que se hicieron vida? Hasta que yo decidí creer. ¿Cuándo se hace vida la palabra en usted para que usted sea cristiano y se le note? Cuando usted cree y decide ya no parecerse más a usted. Porque si usted sigue en la misma onda de es que así soy yo y que usted no conoce mi carácter y mi abolengo y mi apellido, usted no sabe de dónde vengo. Si usted conociera a mi abuelo, a mi bisabuelo. La gracia nos habilita para que seamos como Él. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y eso sucede de dos maneras. La gloria de Dios usted no la puede esperar más allá del sol. Sí, yo tengo un hogar, un bello hogar más allá del sol. Yo no puedo esperar más allá del sol. Yo necesito experimentar la gloria aquí. Yo creo que habrá alguien que quiera experimentar la gloria, la presencia de Dios en su vida. Habrá alguien que no quiera someterse simplemente a una religión, sino quiere experimentar la gloria de Dios. El Espíritu Santo no es el pequeño abogado, el paracletos que está con usted diciéndole, esto sí, esto no. Óigame, escúcheme, usted no necesita ese tipo de cosas porque usted tiene una conciencia, dice el apóstol Pablo, que le acusa o le defiende. Usted ya tiene una conciencia, no necesita al Espíritu Santo de esa manera. El Espíritu Santo lo que viene es a transformarnos, a llenarnos de su presencia gloriosa, a hacer algo que no puede hacer el ser humano ni la religión. Y es ungirnos con su santa presencia para que yo me parezca a Él, porque yo lo necesito. Y señoras y señores, su pastor no lo ha logrado todo. Yo necesito la presencia de Cristo. Porque de repente quiere otra vez salir el viejo Otto. Se me quiere salir el Palma. Y escúcheme, esos eran de a corvo la cosa, de verdad. Entonces si usted deja que se le salga el viejo a usted no está permitiendo que Cristo sea el que salga adelante. ¿Cómo responde usted en un momento de presión? ¿Cómo está usted en un momento de angustia, de temor, de estrés, de tensión? ¿Está saliendo usted? Deje que Cristo sea el que salga y diga, Señor, sé tú. Señor, sé tú. Señor, yo creo con todo mi corazón. Espíritu Santo, tú estás en mí. Ayúdame a contestar como conviene, como se debe. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Segundo, somos habilitados con su naturaleza divina. Entonces no se trata solamente de parecerme a Él, sino dice, escuche bien, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo nos fueron dadas? Por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, toda la presencia
divinidad, poder, gloria de Dios mismo las ha depositado en nosotros por su promesa. ¿Le parece eso muy grande? Recíbalo. Eso no es cuento. Esto no es cuento de abuelitas. No es cuento de un cuento viejo. Esta es una realidad. Cuando alguien se deja transformar, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Hacer la obra. Transformadora. Porque usted ya se dejó y está creyendo que necesita esa naturaleza divina. Entonces empieza a manifestarse. Ya le voy a decir cómo se manifiesta. Esa naturaleza, entonces yo llego a ser participante de su naturaleza divina. ¿Por qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia es el pecado repetitivo. La raíz. Ese que dice, es que yo no puedo dejar de beber, es que yo no puedo dejar de fumar, es que yo no puedo dejar esta situación, es que yo no puedo dejar este hábito, es que yo no puedo dejar esta situación. Escúcheme, ustedes y yo somos llamados a participar de su naturaleza. Se habilita en nosotros. ¿Cómo? Bueno, aquí vamos. Abran por favor 2 pasajes en su Biblia. Hechos 4:33 y Mateo 10:7. El primero, Hechos 4, capítulo 4, verso número 33. Con esto voy a cerrar esta parte del mensaje. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y dígalo conmigo, y abundante gracia era sobre todos ellos. 3 cosas. La primera, dice que había gran poder en los apóstoles. ¿A qué se refiere con ese gran poder? Miren, la naturaleza divina de Cristo no era que le saliera una aureola en la cabeza a los apóstoles, se pusieran raros, trabaran los ojos y todos lo vieran como unos tremendos santos. No, el gran poder que fluía en ellos era en 2 cosas. Uno, se parecían a su maestro, en la manera de hablar y en la manera de actuar. Y su actuar era en poder. Dice que aún Pedro pasaba y su sombra que tocaba a los enfermos los sanaba. Ponían sus manos sobre los enfermos y sanaban. Echaban fuera a los demonios. Predicaban el evangelio y las almas venían. Ese era el poder que se manifestaba en ellos. Yo pregunto, ¿alguien quiere caminar bajo el poder de Dios? ¿Quiere usted caminar bajo el poder de Dios? Necesita su gracia todos los días. ¿Quiere usted tomar decisiones sabias de lo que le toca ahora en el futuro, en estos próximos días, semanas y meses? Necesita la gracia de Dios, actuar con sabiduría. Número 1 dice que ellos actuaban en el poder de Dios. Número 2, dice que ellos daban a través de las señales que hacían, daban testimonio de la resurrección. Sí, porque no era cuento entonces la resurrección de Cristo. Cristo había resucitado y estaba en ellos. Y número 3, abundante gracia era sobre todos ellos. En otras palabras, las personas se pegaban con ellos porque querían ser como ellos. Y eso me gusta. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se acerca de su trabajo, de su oficina, se acerca a usted de su vecindario o de su familia y le dice, quiero por favor que ores por mí. Tengo este problema, te lo quiero comentar. Es que están viendo algo diferente en usted. ¿Sabe qué están viendo? La gracia de Dios, el poder de Dios. Y el último pasaje, Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 10:7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. Otra vez, de gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, Pedro dijo a aquel que estaba ya sentado a la puerta de la hermosa, yo no tengo oro ni plata, dinero no tengo, pero lo que tengo, te doy.
En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué es lo que tiene usted? Usted tiene ya la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tiene usted? Tiene usted el poder de Dios. ¿Qué es lo que tienes tú en tu vida? La naturaleza divina. Aleluya. La naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que tienes tú? Es la gracia que te habilita, porque Él ya te bendijo. Él ya se extendió sobre ti con perdón, con redención. Él ya te escogió a ti. Él ya te marcó, ya te selló con su presencia. No necesitamos otra cosa más, porque Él lo cumplió todo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Dele un fuerte aplauso a la presencia de Dios si usted está comprendiendo esta bendición. Sola gracia. Diga conmigo, sola gracia. Me he detenido a explicar un poquito más de la gracia con un propósito. Usted no sabe muchas veces todo el depósito y el bagaje que ha puesto Dios en su vida. No lo echemos a la borda, usémoslo. Cuando yo lo empecé a usar, empecé a ver sanidades y empecé a ver milagros. Comencé a ver cómo Dios hacía en mi vida una transformación, y la sigue haciendo, porque yo también tengo ese rótulo en construcción. Usted está en construcción. Ala está en construcción. Mi querida Claudita, estás en construcción. Dios no ha terminado contigo. Dígale al que tiene a su lado, Dios no ha terminado contigo. Le voy a pedir que le tome la mano al que tiene a su lado. Diga, Dios no ha terminado contigo. Diga, no le suelte la mano y dígale, estas manos tienen la gracia de Dios. Esta vida tiene la gracia de Dios. Mírelo ahora a los ojos, porque está usted, ¿verdad? No, en parte hablamos y en parte profetizamos. Mírelo a los ojos y dígale, tienes la gracia de Dios. No la desperdicies. Póngase de pie ahora, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, con toda bendición. Dígale que tiene a su lado, ya no te falta nada. Mírelo, dígale, ya no te falta nada. Alguien podría decir, pero pastor, entonces cuando le decimos a alguien que Dios te bendiga, ¿qué le estamos diciendo? Que siga manifestando esa bendición que Él ya nos otorgó. Pero ahora le quiero pedir algo. Usted necesita no solamente escucharlo, sino vivirlo. ¿Cómo lo va a vivir? Yo quiero orar por usted y pedirle al Señor que hayan resultados externos de la gracia. Que usted se parezca a Él. 1, 2, que su naturaleza, la naturaleza de Él, se manifieste en usted. Y 3, que el poder de Él se manifieste en usted. Vamos a orar.